Hola, bienvenidos al liderazgo en el sector sanitario y en el sector salud. Puse las dos palabras básicamente porque en algunos lugares del mundo es fácil entender sector sanitario, pero en otros lugares es más fácil entender sector salud. Yo soy Mauricio Bonilla, soy médico y estoy complacido de estar en esta masterclass y hablarles del liderazgo en salud. Es importante hablar de liderazgo y por qué sale permanentemente en cualquier programa o en las conversaciones incluso que uno tiene en un hospital, en una clínica. Primero porque todos sabemos que los recursos en salud son limitados. Y si algo es limitado, significa que tengo que gestionarlo de manera eficiente. Es decir, no puedo desperdiciar ningún insumo, sean recursos humanos, recursos personas, recursos económicos, de cualquier tipo. Porque hoy hay todo una, comentarios permanentes en el mundo de los recursos humanos diciendo, oye, no se le puede llamar recursos a las personas, sino se le debe llamar personas como son. Pero bueno, definitivamente me quedo con el lado de, oye, es necesario gestionar al final las personas y los recursos. Así que un líder necesariamente debe ser capaz de asignar adecuadamente esos recursos, asignarlos en términos de ser óptimos y en términos de tomar las decisiones en los momentos que sean más complicados para garantizar la sostenibilidad. ¿Y qué hace que salud sea distinto? Porque entonces uno se plantea, bueno, pero es que el liderazgo en salud es distinto al liderazgo, no sé, que sea en una fábrica o que sea en una industria distinta. Sí, es distinto porque tenemos múltiples cambios, es un sistema, en general, el sector salud se define como un sistema complejo, donde suceden cosas permanentemente. Hay muchos actores involucrados, desde profesionales de la salud hasta pacientes, hasta los gobiernos, hasta los sistemas de cómo están organizados, quién tiene el gobierno, ese sistema, quién no. Y entonces eso significa que al tener este dinamismo, esta complejidad, yo tengo que tener como líder del sector algunas características o conocimientos distintos. Y claro, al final yo necesito más liderazgo, más capacidades de liderazgo cuando el entorno es cambiante. Hoy hay ya estos desafíos en términos regulatorios que están permanentemente sucediendo permanentemente en los sistemas de salud. Solo por nombrarles algunos, hoy tenemos todo el desafío de la salud digital en América. Recientemente Chile fue publicada la ley de protección de datos, eso implica también los desafíos. Y si ustedes revisan, posiblemente se van a dar cuenta que casi en cada uno de los países de América tenemos mensualmente cambios o al menos semestralmente cambios en todo el piso legal que tenemos. Y si cambia el piso legal, cambia la estructura del sistema. Colombia ha tenido 2 años de excesiva inestabilidad en el sistema. Ni qué decir lo que ha pasado también en Ecuador, donde existen también necesidades de cambio y otros lugares en el mundo donde también estamos viendo constantemente cambios. Y en América particularmente, eso es un tema que veo yo con muchísima preocupación, son sistemas ultra regulados. Y esa ultra regulación también es compleja para navegar, digamos. Luego, el liderazgo se hace cada día, o el estilo de liderazgo, contar con un liderazgo adecuado se hace cada vez más necesario y hace sentido tener formación al respecto. Empecemos con lo básico. ¿Qué es un sistema de salud? Un sistema de salud es aquel conjunto de organizaciones públicas, privadas, instituciones y recursos que están puestos allí para mejorar o mantener o restaurar la salud. Al final, lo que uno muestra o interpreta con un sistema de salud es todos los servicios, las personas, las actividades que se desarrollan dentro de estas organizaciones o que esas organizaciones se van relacionando justamente para mejorar o mantener o restaurar la salud de la población. Y les traigo esa referencia, ese artículo de liderazgo y gestión estratégica que lanza la revista Panamericana de Salud Pública, que es de 2020, justamente es prepandémico, o se publica en la pandemia, pero viene antes, y tiene una revisión muy importante sobre los sistemas de salud en América Latina y los cambios efectivamente versus el liderazgo, es decir, qué cambios deberían existir en el liderazgo de las personas que hoy justamente están a la cabeza de nuestro sistema. Entonces, claro, tenemos un sistema cambiante, complejo, con alta volatilidad. Requerimos, obviamente,
enfrentar esa complejidad y esa certidumbre. La gestión se refiere a eso, ¿no? Cuando uno dice, oye, yo soy gestor, significa que yo enfrento esa complejidad y esa incertidumbre desde el orden y la predictibilidad de una situación. Al final, procesos. ¿Cuál es el entorno que amenaza? Amenaza cambios en el marco legal. Vamos a tener muchos cambios con el advenimiento de la inteligencia artificial. Chile es el que más ha avanzado en América al respecto de darle una estructura de ley a lo que viene, pero de nuevo, van a ir pasando permanentemente más cambios regulatorios, políticas públicas y demás, van a ser cada vez más complejos. Y evidentemente un líder requiere en este caso tener la capacidad de mantenerse sólido frente a tantos cambios. Ahora bien, también nuestros sistemas son influenciados básicamente por fuerzas económicas, por fuerzas de mercado, la transición demográfica, estamos en un pleno proceso de envejecimiento, los avances tecnológicos, como acabo de decirles, y al final todos los cambios en la atención y salud. Vivimos una pandemia que puso contra las paredes los sistemas de salud, demostró que nuestros sistemas de salud son poco resilientes y además nos demostró lo mal preparados que estábamos para enfrentar desafíos como ese. Y no porque no existieran las capacidades, seguramente sí existen, pero porque la política pública que se erige desde la OMS o de la EPS, digamos como no se erige desde ahí, se dan las recomendaciones, es finalmente el país de cada país el que realiza y impone la política pública, puso los temas de pandemias y demás en un lado como si nunca fueran a pasar. Y en realidad desde hace 10 años tenemos un marco en la OPS que da cuenta de cómo enfrentar las pandemias y claro, los países al final no hicieron las recomendaciones previamente que previamente se habían entregado. Un entorno volátil requiere evidentemente personas que sean capaces, líderes que sean capaces finalmente de adaptarse al cambio, pero de entregar orden y entregar certeza, ¿cierto? La gestión estratégica se divide básicamente en dos enfoques. Hay muchos más, pero los dos enfoques son los que voy a tomar. Primero, el enfoque analítico y luego el enfoque emergente. En el enfoque analítico, yo tengo una secuencia lógica de pasos o procesos. Voy avanzando uno a uno. Y en el modelo emergente, estamos hablando de un pensamiento más intuitivo, de cuando yo traigo mi aprendizaje y lo pongo a funcionar en el problema que tenga, o el mismo liderazgo, digamos, va cambiando de acuerdo a esa adaptabilidad. Si hay gestión, necesito liderazgo, ¿cierto? Si la gestión está de la mano del liderazgo. ¿Y qué es liderar? Liderazgo se refiere a los comportamientos y acciones que toma un líder para inspirar, convencer, impulsar, no solamente a las personas, sino en general a lo abstracto, a la organización. ¿Hacia qué? Hacia una visión. Y quiero que tomen esto muy en la cabeza porque al final el líder implica inspiración, implica convencimiento e implica impulso, capacidad de. ¿Por qué es importante hablar de liderazgo? ¿Por qué hablo de gestión? ¿Y por qué ponemos esto en esta juguera, en esta forma de ver el sistema de salud? ¿Cierto? Lo que les estoy ofreciendo es una visión hacia arriba del sistema de salud para que si ustedes son gestores o serán próximos gestores de ese sistema, líderes del sistema, deben tener la capacidad de verlo desde arriba y entender algunos desafíos que implica, ¿no? La volatilidad es uno de ellos, y la incertidumbre y la complejidad, pero de otro lado también están cómo se enfrentan esos problemas. Y esos problemas se enfrentan a través o se piensan como desafíos adaptativos, ¿cierto? Digamos, en el mejor escenario, los desafíos adaptativos implicarían que utilice la inteligencia colectiva de quienes conforman una organización, ¿cierto? En este caso un sistema de salud, para enfrentar esos desafíos. Quiere decir que un liderazgo con una visión holística, que sea capaz de identificar esos desafíos adaptativos, que sea capaz de regular el estrés, que sea capaz además de vincular al personal y proteger ese liderazgo que surge de las bases, es el mejor liderazgo. Pero claro, es un liderazgo muy hipotético, ¿no? Un liderazgo tan holístico y que tiene esas capacidades, es un liderazgo que uno no ve con tanta frecuencia. Sin embargo, es el liderazgo que se requieren justamente identificando los desafíos adaptativos, esos problemas poco claros y que no tienen una respuesta fácil
cómo son los problemas que tienen los sistemas de salud. Al final, los sistemas de salud requieren justamente líderes que sean capaces de identificar esos desafíos adaptativos. Desgraciadamente, nuestros sistemas de salud, estábamos hablando de América Latina, son gestionados en exceso, son burocratizados en exceso, son gestionados en exceso, pero son liderados de una manera pobre. La noción que tenemos nosotros o que impera en el liderazgo es una visión que busca solamente alinear personas, pero no enfrentar los desafíos, las situaciones adaptativas solamente desde, o sea, no verlos desde una visión integral, sino solamente desde la visión técnica. Y pone mucho la figura de autoridad, ¿cierto? Y esa figura de autoridad debería, según esta forma como se ejerce usualmente, ser capaz de, a partir de la alineación, generar respuestas, pero ignora la capacidad colectiva. Y eso es un problema. Collins, un autor muy importante en lo que se habla de jerarquía de liderazgo, habla del nivel jerárquico en 5 niveles. Cuando en el nivel 1 está el individuo que es altamente capaz, en el nivel 2 es el miembro que contribuye al alcance de los objetivos, en el nivel 3 es un gente competente, en el nivel 4 es un líder efectivo y en el quinto nivel es un ejecutivo real. Aquel que logra las transformaciones organizacionales a través de una combinación de lo que significa humildad en lo personal, es decir, que soy capaz de conectar con los otros, y con lo que además es necesario, la voluntad profesional. Entonces, si les hago un recuento, lo que hemos hablado entonces es, primero, la identificación de los sistemas de salud como entes, primero la definición de ellos, ¿cierto? Como la asociación de las personas, los recursos, toda la infraestructura, digamos, que va dirigida a promover, restaurar y tener salud de una población específica, es un sistema de salud. Esas relaciones que están ahí se gestionan, ¿cierto? Desde lo económico, lo político, lo legal y demás, y esa gestión implica una visión que posiblemente deba ser estratégica, pero necesariamente conecta gestión con la palabra liderazgo. Y el liderazgo resulta ser fundamental cuando tratamos temas de salud, evidentemente. ¿Añoramos liderazgos? Sí, añoramos liderazgos que sean cada vez más humanos, que tengan cada vez una visión más holística, que sean capaces de recoger o de pensar o de dar voz a las bases, y que sean capaces además de ofrecer miradas distintas finalmente en estos desafíos adaptativos. Sin embargo, ¿cuáles son los tipos de liderazgo que existen en el sector salud? Veámoslos, ahí están mapeados. Liderazgo democrático, que son liderazgos participativos, donde se escuchan las opiniones, donde hay una escucha activa. Hay liderazgos autocráticos, que son los que más vemos, ¿cierto? Donde hay un director que toma decisiones, donde se definen los objetivos, se trazan el objetivo, es hegemónico ese liderazgo, pero al final hay poca capacidad de leer o de entender lo que está pasando, sino solamente es una orden, ¿cierto? No hay ni siquiera capacidad a veces de elegir a los equipos, es el liderazgo autocrático. Entonces, un democrático que es participación, escucho y promuevo la participación. El autocrático, que es aquel donde solo hay un hegemónico que da la indicación. Hay otro que es mucho más pasivo, ¿cierto? Que es un liderazgo donde hay un papel más pasivo, donde los objetivos el líder no interviene, se definen los objetivos, pero el problema de ello, que es un liderazgo interesante, digamos, en términos de brindar más responsabilidad, libertad y autoridad a los sanitarios. El problema es que cuando viene un problema, este líder, no, al tener un papel tan pasivo, es más difícil, digamos, que logre intervención y con ello que haga un cambio. También está el liderazgo estratégico, que son liderazgos con alta planificación, bien alineados, con metas principales, que se comunican a las personas, donde un líder está supervisando la marcha de esos planes y es capaz de introducir cambios cuando son necesarios. Pero hay otros liderazgos que son los liderazgos que nos motivan, que nos mueven, como el liderazgo transformacional o el transaccional. El transformacional es un liderazgo donde efectivamente es mucho más eficaz y busca transformar y mejorar las condiciones de una clínica o de un hospital. Es un líder que influye positivamente en todos, que anima constantemente, que busca salir de su zona de confort, pero espera que los demás también lo hagan y que den lo mejor de sí, que fomenta el crecimiento, procesos de mejora, ¿cierto? Que ve la organización de una manera mucho más dinámica.
Y el transaccional, que es el último, es un enfoque sencillo y pragmático. Son aquellos y que hoy hace parte de lo que se está diciendo permanentemente en el mundo. Este enfoque basado en resultados, donde se aumenta la motivación y se definen roles, pero que está dirigido a los incentivos, donde el incentivo es la meta y a partir del incentivo gestiona los objetivos de toda la entidad. Al final, perdón, y me faltó el liderazgo burocrático, que es aquel liderazgo que lo vemos permanentemente, donde está muy bueno para cumplir normas y protocolos, pero que tiene poca flexibilidad y frente a situaciones de emergencia o cambios no planificados son mucho más complejos, donde la innovación y las nuevas ideas pues no tienen asidero. Estos son parte de los liderazgos que hoy tenemos como en el mundo como organización, en el mundo de los sistemas de salud, y en fin nos entrega además la posibilidad de replantearnos esta visión, la forma como hoy vemos en el día a día que las personas hacen o toman decisiones, los líderes toman decisiones. ¿Por qué es importante hablar de los tipos de liderazgo? ¿Cuál es el sentido de poner los tipos de liderazgo en la mesa? El primer sentido tiene que ver con la identificación del tipo de liderazgo que se ejerce, del liderazgo que el otro ejerce. Pero también es un ejercicio interno. ¿Qué tipo de liderazgo o qué tipo de líder soy? En la maestría vamos a tener la oportunidad de hablar de tipos de liderazgo y desarrollar justamente las capacidades para tener los líderes que los sistemas de salud necesitan. Recuerden que parte de lo que les he expresado tiene que ver con primero entender que es un sistema de salud. A partir de entender que es un sistema de salud, vincular gestión como gran eh, concepto que traza el día a día, ¿cierto? Pero que no se puede hablar de gestión si no existe la palabra liderazgo. Casi que son estos binomios que son necesarios finalmente para que las cosas funcionen. Y otro concepto que quisiera que se llevaran como muy pegado es el concepto de desafíos adaptativos. Porque los sistemas de salud vivimos los sistemas de salud en desafíos adaptativos, ¿cierto? Hoy no hay tal medicamento. Hoy tenemos aumentada la cantidad o no hay forma de hacer la rotación adecuada en los pabellones. O hay un problema en el agua, ¿cierto? Permanentemente la estructura, las personas, los recursos, se ven enfrentados a esta volatilidad cuando hablamos de los sistemas de salud, porque son altamente complejos. Y a la alta complejidad requiere también liderazgos adecuados para esa alta complejidad. Hay algunas personas que nos están acompañando, así que me encantaría poder dialogar un poco con ustedes y que nos hablen no sé si todos alcanzaron a ver la presentación o podemos hacer alguna revisión, básicamente algunas cosas que son conceptos claves que también podemos ir repasando. Hola. Genial, Mauricio. Gracias. Ahí está, Marcelina. No se escucha el ruido de fondo, me voy a mutear. Ya. Pues abrimos la ronda de preguntas, comentarios que quieran hacer, tanto si lo quieren hacer por el chat o levantar la mano, lo podemos hacer. Aprovecho por ir haciendo un poco de dinámica. Mauricio, ¿existe un solo tipo de liderazgo que se puede ejercer todo el tiempo? Es decir, Mm, yo soy jefa de servicio ujú, y ¿qué rol qué tipo de liderazgo tendría que ejercer y mm. mantenerme ahí o va variando en función del tiempo, de las circunstancias? ¿Cómo es eso? Gracias. Sí, buenísimo lo que acabas de decir porque además es un punto interesante. Sí es cierto que uno observa, digamos que uno tiene una base de la forma del liderazgo, porque algunas características personales que se van cruzando alrededor en el tema del liderazgo, ¿no? Por eso, por eso aquí ha venido, y yo no es que desdeñe el coach, para nada, pero sí veo que efectivamente a partir, digamos, del crecimiento de la disciplina del coach y el repensamiento de nuestro ejercicio como líderes, esto ha venido a ponerle nuevas bases a lo que consideramos hoy el liderazgo. Y por eso no es que enseñe, me parece interesante traer elementos del coach, de coaching en rigor,
justamente al sector salud y a cómo ejercemos el liderazgo. Entonces, yo creo que para responder tu pregunta, primero tenemos que pensar en cómo vienen las organizaciones, qué es lo que vemos en los sistemas de salud, ¿cierto? Entonces vemos sistemas de salud que son poco innovadores, que tienen un nivel de burocracia importante, que tienen un nivel normativo que en ocasiones puede ser excesivo, pero digamos que es el nivel normativo que existe, y por lo cual el sistema casi que pide de suyo que el líder sea lo suficientemente, digamos, no quiero decir responsable, sino pegado a la norma, burocrático también para responder a esas necesidades, viene también dado en ocasiones, ¿cierto? Desde el nivel central, cuando se ejercen en lugares públicos, dados ciertos objetivos, ciertos liderazgos, ciertas metas, entonces el líder tiene pocas opciones, ¿cierto? Y se termina generando un liderazgo autocrático si ese líder no es capaz de ver finalmente esas deficiencias o esa forma de ejercer el liderazgo. Entonces, lo que quiero decir es que las organizaciones a veces en salud pareciera que nos obligaran a cierto tipo de liderazgo Mm. y en realidad no es así, ¿cierto? Entonces, y ahora respondo tu pregunta. Yo usualmente soy un tipo de líder, pero soy capaz de modificar ese liderazgo en la medida en la que el desafío se vuelve mayor o el desafío me permite adaptarme a esa nueva necesidad, ¿cierto? Vayamos a un tipo de liderazgo. Si yo necesito algo pragmático, oye, vamos a terminar de ver cierta cantidad de pacientes, hacer esto y tenemos un incentivo, bueno, necesito algo sencillo y pragmático. Este es el objetivo y esto es lo que yo tengo que hacer y ya está. Pero claro, si yo estoy planificando la organización, sentado arriba, viendo la organización desde arriba, necesito un liderazgo estratégico. Es cierto que por eso es tan importante al final y tan clave esa necesidad de identificar y saber qué tipo de liderazgo es con el que yo vivo finalmente. Mm. Porque claro, al no reconocerme el tipo de liderazgo, pues efectivamente comienzo a flaquear en la medida de no entender en qué momento tengo que traer algunos recursos de un liderazgo distinto que es necesario frente al desafío adaptativo que estoy viendo, poner a funcionar versus en otro momento que necesito mantener el tipo de liderazgo que vengo trayendo porque puede ser mucho más adecuado. Genial. Súper interesante el tema, Mauricio. Mira, tengo una pregunta de Judith Lozano que te pregunta, ¿cuál considera una piedra angular para fomentar la relación como líder en el campo de la enfermería? Es complejo que la mayoría somos mujeres. Sí, sí, yo en general creo que ahí tenemos dos visiones. La primera visión tiene que ver con em, los preconceptos que tenemos a veces armados en el mundo, no de la enfermería, pero digamos en el mundo de la salud, cuando se trata de colectivos únicos de un solo género o así. Porque, claro, usualmente nos predisponemos y decimos, oye, es que si solo hay solo mujeres, entonces aquí se arma un problema, ¿cierto? O si son solo hombres, entonces son más prácticos o no sé qué. Y en realidad uno ve que eso no es así, ¿cierto? Al final con liderazgos, de acuerdo al liderazgo, pues efectivamente nos podemos ir moviendo de un lugar a otro. Entonces, primero, ¿qué pasa en enfermería que me parece a mí súper interesante? Esto es pura mi visión. No hay un libro que diga esto, así que es solamente lo que yo pienso. Entonces, desde mi visión, primero, el reempoderamiento que tiene enfermería es clave. Y digo reempoderamiento porque efectivamente yo vengo viendo un movimiento que veo que nace en España, ¿cierto? Que nace en Europa, de reposicionar las enfermeras, la ciencia del cuidado, que es enfermería, la ciencia del cuidado en el lugar que corresponde, ¿cierto? Ujú. Entonces, y de desligar esta fantasía y esta mala idea ligada al médico, ¿cierto? En la necesidad también de nosotros, yo soy médico, pero de dejar que el sistema deje de girar en torno al médico, que también es un problema, ¿cierto? Sistemas médico-céntricos también son sistemas que permiten poca innovación. Entonces, primero, reempoderamiento del rol de enfermería, es decir, la ciencia del cuidado. Y ese reempoderamiento implica necesariamente entender que cuando vemos o si el sistema es médico-céntrico y gira en torno a esta figura
del médico exclusivamente y no de un equipo interdisciplinar o de las diferentes profesiones que existen en salud, pues se hace sesgado, deficitario, poco participativo. ¿Qué hay que fomentar en enfermería y en cualquiera? La participación. ¿Qué hay que fomentar? El empoderamiento en términos de reconocer la ciencia que el otro realiza. ¿Qué hay que empoderar? En la excesiva participación, cuando no participación, no, en la excesiva encuadre hacia el médico, en realidad pensar en la interdisciplinariedad. ¿Qué pienso que se requiere en enfermería? Voces cantantes con mayor fuerza que sean capaces de poner la relevancia de la ciencia del cuidado en las mesas directivas, en las mesas de ejecutivos, en fin, reconocer la importancia que tiene una labor como esa. Al hilo de lo que estás diciendo, Mauricio, entonces una forma de reempoderar a las enfermeras Uh también pasa por la formación. Lo digo porque -huh, mientras más mujeres y mientras más enfermeras o profesiones que están a veces uh -huh. menos representadas en esas mesas de dirección, ¿consideras que es relevante que se formen en gestión, por ejemplo? O sea, O sea, hoy me parece, es que yo pienso y tengo en la cabeza que es imprescindible formarse en gestión, mm, imprescindible. Imprescindible no solamente porque yo vaya a ejecutar, hacer una labor jerárquica en algún minuto, vaya a ser líder. mm, No, es imprescindible además por el bagaje que trae el entender el sistema de salud, entender cómo funciona el sistema de salud, ¿cierto? Y entender al final las dinámicas de poder, de gobierno, de liderazgo, incluso de innovación que tienen los sistemas. Entonces, yo creo que es imprescindible. Yo creo que y bueno, y tan imprescindible es que uno tiene materias de gerencia en salud en la carrera, ¿cierto? O sea, uno tiene no sé, una cátedra de sistemas de salud, perdón, de administración, pero claro, evidentemente son insuficientes dado el contexto y al final la carrera lo que busca es darte unas herramientas y tú deberías salir a buscar el resto. claro. Pero claro, imprescindible a mi manera de ver formarse, imprescindible a mi manera de ver replantearse y cuestionarse permanentemente desde mi self, oye, ¿qué hago? ¿Cuál es mi papel desde mi self? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es en la puro trabajo, ¿no? ¿Qué Mm, me genera el líder? ¿Qué tipo de liderazgo tiene ese líder hablando del liderazgo? ¿Qué sí, tipo de líder soy yo? Porque también es muy fácil criticar y decir, ay, no, es que todos lo hacen mal, pero bueno, hazlo tú entonces y cómo lo puedes hacer tú entonces mejor. Entonces, claro. como uniendo las dos preguntas, cierto, casi que creo que es imprescindible que las enfermeras, los enfermeros y las enfermeras estén formados en gestión, no porque tengan que hacer la gestión, no porque ellos sean los únicos encargados de hacer la gestión, ¿cierto? Porque también es otra cosa que pasa, ¿no? Como que las tareas administrativas, oye, hazlas enfermera. No, tampoco creo en eso, pero Mm, evidentemente creo que es necesario que todos tengamos herramientas en el día a día, no solamente porque seamos líderes o no, sino porque en un sistema volátil de alto cambio y con tanta incertidumbre, es necesario que tengamos todas herramientas para que el sistema vaya creciendo. mm. Siga creciendo, digo. Mm. Totalmente de acuerdo. Mira, Judith también nos dice, ¿considera que hacer pláticas mensuales más allá de una junta de trabajo y verse como personas es bueno y hasta qué punto? Gracias. Sí, es bueno, siempre es bueno. Mira, hoy ¿se acuerdan lo clásico que decían? Tú pasas la puerta del hospital y tus problemas quedan afuera y luego, ¿cierto? Eres una persona nueva, que, ¿cierto? Inmaculada, que llega del espacio y como que los problemas que traías de tu casa no existen. Hoy no, hace rato estamos diciendo, oye, eso no es posible dividir a las personas, ¿cierto? Si yo tengo en este momento mi mamá desgraciadamente falleció, pero digamos que si tuviera a mi mamá enferma en este minuto, no dejaría de pensar en ello, ¿cierto? Mm, Y entonces quisiera claro. que mi líder entendiera que tengo la cabeza en otro lado y que no es que entonces significa que no voy a trabajar o que los pacientes no los voy a ver, pero que efectivamente tal vez no puedo ir a la reunión, o tal vez no puedo conectar, tal vez no puedo hacer algunas cosas que hoy, ¿cierto? Mm, Puedo hacer y encuentro la manera, al final, mi líder entiende eso y encuentra la forma de reorganizar. mm, Entonces, no es cierto que haya que dividir
la vida personal sobre la vida profesional y crear estas barreras imposibles ¿cierto? De gestionar auténticamente. Yo creo que no, yo creo que es clave generar relaciones, es clave que quien no quiera, yo no tengo que contarte mis anhelos más preciados, tengo que contarte cuándo tengo mi cuenta corriente o qué no tengo en mi cuenta corriente y no tengo que contarte cuáles son mis deseos más íntimos y oscuros, no. Yo tengo que, tal vez, pero si tengo una relación clara, diáfana, cordial, cercana, generosa, amplia, enmarcada bien enmarcada, pues yo creo que es la mejor manera de gestionarlo. Entonces, si yo tengo una junta, una reunión mensual con mi equipo y esa reunión además implica un momento de camaradería, ¿cierto? De relajo, donde las personas pueden intercambiar sus ideas y entender y saber quiénes son, pues fabuloso. Eso no significa que se vaya a cambiar el liderazgo. Mm. Mira, dice también algo muy interesante, Luis Parra. Dice, buenos días. Es útil ejercer un tipo de liderazgo para algunas situaciones específicas, es decir, aplicar el concepto dinámico de liderazgo. Muy bien, muy inteligente y muy interesante lo que acabas de decir, Luis, porque es así, efectivamente. Pero uno tiene, lo decíamos ahora con la pregunta que hacía María José, al final hay una corriente o hay un movimiento que viene de los sistemas de salud, ¿cierto? Que hay que tratar de romper, ¿cierto? Esos liderazgos burocráticos vienen muy pesándonos mucho. Entonces, y lo otro que es importante es también reconocerse y entender qué tipo de liderazgo ejerzo y qué tipo de liderazgo quiero ejercer, ¿cierto? Puede que yo, por ejemplo, creo que desde antes del 2000, del 95 o así, tenía un liderazgo mucho más autocrático, o sea, autocrático, no mucho más, autocrático literalmente. Seguramente yo sentía que la organización me lo pedía, pero no creo, no, pero hoy si me repienso, digo, no era necesario, no, al final no era necesario en ese tipo de liderazgos y ese tipo de liderazgo al final presionan demasiado a las personas y generan un ambiente que no vale la pena. Entonces, eh, y bueno, y también estamos en otro mundo, quiero decir, quiero decir que reconocemos dos factores hoy en el mundo, nos hemos replanteado después de la pandemia y después de tantos eventos, estamos viviendo, hay múltiples guerras en este minuto en este mundo, también nos replanteamos finalmente qué es lo importante y qué no es, y cuánto viene lo humano acá, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que pensar que hay un cambio de humanidad, en la humanidad, hay una sensibilidad distinta y frente a esa sensibilidad distinta que es necesaria y un reconocimiento de los derechos, también es necesario plantearse desde ahí, ¿no? Y entonces por eso hay que, bien lo decías tú, Luis, ser bien intuitivo frente a lo que hay que hacer y entender también esas dinámicas, ¿no? Que van cambiando. No sé si han visto una serie en Apple TV que se llama The Morning Show, bueno, lleva como en el 2020 o 2019, y ahí hablan todo este escándalo del Me Too. Hoy, miren el escándalo de Parrales, el director este de fútbol que le dio un beso en la boca a la jugadora que ganó el Sí. Mundial, ¿cierto? Hace 10 años hubiéramos dicho, ah, no, pues no pasa nada. Hoy eso sí, o sea, no lo podemos ni siquiera pensar. Pues Mm. bueno, el mundo cambia y con ello también sus líderes. Afortunadamente, Afortunadamente, exactamente. afortunadamente cambia. Dice, bueno, comenta Judy también que en México ahora estamos viviendo una transición compleja. España ahora que las enfermeras están transcribiendo medicamentos es un avance enorme como líderes. Mm, Y también dice sí. luego, a veces da miedo ser líder, pero gracias por estos espacios. Gracias a ti por agradecerlo a su vez. Sí, bueno, en España están pasando cosas bien interesantes. Digamos, algunas se han quedado en papel y otras están avanzando bien, que tiene que ver con la prescripción de ciertos medicamentos que los pueden hacer las enfermeras. Yo creo realmente que tiene que ser así, porque hay cosas que no necesitamos que hacer los médicos y estamos viviendo en un entorno de escasez. Hay pocos médicos y seguirá habiendo pocos médicos, seguirá habiendo pocas enfermeras, porque las demandas en salud son crecientes. Yo quisiera que imaginaran que la demanda en salud va como un cohete y lo que nosotros podemos hacer finalmente va como un coche, como un auto. Vamos haciendo, ¿cierto? Vamos generando, educando personas, haciendo que les... Pero las demandas en salud crecen de una manera impresionante. A mí me parece absurdo o ridículo, por ejemplo, cuando se plantean algunos escenarios de no hemos vuelto al costo
de, por ejemplo, de las licencias médicas o las incapacidades de niveles prepandémicos. No vamos a volver a esos niveles, claramente, porque el mundo cambió, ¿cierto? Porque Total. quedaron un montón de secuelas, quedaron un montón de cosas. Entonces, de nuevo es reconocer, un buen líder al final tiene que reconocer que existen cambios en el sistema. Les hablaba ahora de la ley de protección de datos. Bueno, los datos, que son el nuevo petróleo, va a significar también que nosotros cambiemos nuestra perspectiva al respecto. Ya en Europa, que a uno le pidan un correo electrónico, es como, ¿por qué no pides el correo electrónico? No te lo voy a dar, ¿cierto? Versus Mm. en América, que te piden para entrar al edificio en la cédula, el root, te piden 400 datos, que no dependen, porque, ¿cierto? Si alguien toma los libros donde los porteros apuntan la cantidad de cédulas y de IDs, digamos, para ser más transversales, pues tienes un montón de datos que no necesita nadie y que nadie va a usar, pero al final, o que ojalá no los usen, pero que ojalá pero sí efectivamente nos muestra de lo poco sensibles o el poco cuidado que a veces tenemos en América con los datos. Entonces, Oye, eso va a significar un Mauricio, cambio y de nuevo líderes capaces de identificar. Perdona, claro, Maricel, sí. claro, efectivamente, que los líderes sepan leer lo que pasa en el entorno, no en el entorno local. Yo creo que cada Mm, vez, lógicamente, y lo que has dicho, somos cada vez, mm, nuestro entorno va siendo cada vez más amplio. No es ya nuestro hospital, exactamente. no es la ciudad, no es el país incluso. Ya empezamos Mm, a crecer y tenemos que sí, pensar en el global. Y al hilo mm, de eso, yo aprovecho de entrar en materia de la maestría, claro. porque la idea también es contarles que tenemos un programa de maestría o magíster, según el país como Mm, se llama, una maestría universitaria, que hemos diseñado en conjunto y, bueno, que le vamos a dar más información luego por correo electrónico, que es la maestría de Liderazgo y Gestión Internacional de Servicios de Salud. Le vamos a enviar la duración, le vamos a enviar todo, pero quiero aprovechar el tema que has estado hablando. ¿Qué, qué peso, qué relevancia tiene lo que has estado hablando hoy en el programa? ¿Y qué lo diferencia de otros programas que tú has visto y conoces a nivel internacional? sí, lo interesante pero que es que tengo tos, entonces tengo que estar con un caramelo, Sí. o si no, no puedo hablar. Entonces bueno, hay varios enfoques bien interesantes. Uno, es unir para hacer algo transversal e internacional. Aquí lo estamos haciendo. Estamos uniendo profesionales de Perú, de Costa Rica, de Chile, de Colombia, de España y de México seguramente. Entonces, estamos dándole una visión amplia en términos de profesionales. Eso ya es distinto. ¿Por qué? Porque al final, cada país, cada sistema implica liderazgos, implica actores, implica gobernanzas, y al final un líder debe ser capaz de ser líder en cualquier escenario, ¿cierto? En términos de liderazgo, seguramente se requieren otras capacidades, digamos, más duras en términos de interpretación de la ley y demás para algunas cosas, pero en general uno esperaría que un líder sea capaz, sea tan transversal como para moverse en diferentes escenarios. Esta maestría permite eso, o tiene esa visión. La segunda visión que tiene la maestría tiene que ver con el enfoque en casa, en que tú puedas hacer las cosas a tu tiempo, que si tienes turno no pasa nada, que si tienes que estar 14 horas en el hospital no pasa nada, que no es ideal, pero bueno, digamos que no pasa nada, y puedes seguir con tus estudios. La malla ha sido creada también para darle un peso mayor a la innovación, para darle un peso también al liderazgo, para darle un peso a repensar los sistemas de salud, para darle un peso a las relaciones laborales y a la gestión del recurso médico, del recurso clínico, finalmente para gestionar. Dijimos antes, la gestión implica darle orden y certeza, disminuir el nivel de incertidumbre de algo. Busca eso, entregar las capacidades al final que uno tiene como líder, ¿cierto? Para ordenar y generar certezas, es decir, disminuir la incertidumbre en salud, en lo que se puede. De hecho, también hay otro factor diferencial, Mauricio, que Mm, también es relevante en cuanto a que se le quita eh, protagonismo un poco a la parte legal. Esto tiene un ujú, sentido, porque la parte ujú, legal va evolucionando tan rápido y es tan específico para cada país que no tiene sentido ujú, explicar algo hoy que a lo mejor hasta incluso la próxima semana o dentro de unos meses ya no ujú, tiene validez y ya ha cambiado la ley, con sí, lo cual le hemos preferido dar más prioridad a este tipo de temáticas que son las más innovadoras, al contrario que otras mm, maestrías, porque otros magísteres o mm, maestrías tienen mucho contenido legal
Mm, Y realmente no se lidera desde ahí, o sea, no se espera que a un líder no se le mm, reconoce porque se sepa la ley, se le reconoce por su mm, capacidad, creo yo, de movilizar mm, a todo su equipo para lograr mm, los objetivos de la organización. mm, mm. Y con un buen ChatGPT entrenado por ese líder, pues va a tener todas esas leyes a la mano y no la necesita finalmente sabérselas, ¿cierto? Claro, O sea, al final la inteligencia artificial también viene a darnos las capacidades, pero la inteligencia artificial no te va a dar las capacidades del líder. efectivamente, Sí, sí. efectivamente. Sí, Ujú, sí, que eso también lo van a aprender, de mm, entender cómo esta tecnología se va incorporando en los sistemas de salud de una manera positiva, que ahí es ujú, donde creo que está también el gran reto en salud. mm, Entonces, esta maestría realmente está pensada también para que dure un año académico, es decir, son 10 meses de duración, con lo cual puedes perfectamente planificarte dentro del siguiente año para lograr obtener este título y avanzar profesionalmente. Es decir, todas las personas que estén interesadas en evolucionar profesionalmente en cuanto a escalar en el sistema público, sistema privado, yo creo que este mm, es un magíster que le da esas herramientas, ¿no? ujú. Así que Sí, ahora y yo mm, no oiga a los, voy, perdón, a los profesores otra vez, porque tenemos mm, un lujo de profesores que ustedes van a sí, poder, con el que van a poder interactuar. Y desde ahí también está muy bueno eso, está muy diferencial también reunir a personas con esos perfiles a interactuar con los... súper. No sé si hay más dudas, preguntas, comentarios para el doctor Bonilla. Em, Agradecemos entonces bueno, creo que ya está todo resuelto, ya estamos al día con los Todo dicho. comentarios, súper. Y aquí felicidades, dice Judith. Gracias, Judith. Que te agradecemos y nos alegramos que te haya gustado la charla. Así es que nada, yo creo que Mauricio, si tienes algo más que agregar, vamos a Nada, que compartir nos sigan en LinkedIn. sí, que nos sigan en LinkedIn. Ahora vamos a editar Ujú, el video y se los vamos a compartir por correo electrónico para que lo puedan revisar desde el principio y con toda la información de la maestría. ¿Ok? Estamos perfecto. entonces, nada, que tengan un lindo día. Bueno, buen Nos día vemos, para todos. Mauricio. Buen Gracias. día. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.